Hola, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a graficar mediante el criterio de la segunda derivada la siguiente función. Entonces, nuestra función va a ser f de x es igual a menos x al cubo menos 6x cuadrado menos 9x más 3. Lo primero que vamos a hacer es hallar la primera derivada. Entonces, aquí voy a ir programando, entonces de pronto si me tarda un poquitico, entonces ya es como eh, ahí un poquito de paciencia, por favor. Entonces, f' de x, que es como denotamos a la derivada, va a ser, recordemos, el 3 que tiene como exponente el x al cubo baja y va a quedar menos 3x al cuadrado. El 2 baja, 2 por 6 es menos 12, menos 12x, menos 9. Entonces, aquí ya lo tenemos. Esta sería la segunda derivada. Nada más déjenme cambiar el color. Se ve muy feo así. Bueno, ajá, y vamos a ponerlo en tamaño mediano. Entonces, esta sería la primera derivada. Posteriormente, recordemos que lo que hacemos es justamente igualar a 0. Entonces, aquí tenemos que menos 3x cuadrado menos 12x es igual a 0. Perdón, me falta menos 9. Menos 9. Y por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es dividir todo entre menos 3 para que me quede la x positiva, porque aclaramos todo tiene menos. Aquí lo vemos menos, menos y menos. Entonces nos va a quedar x al cuadrado más 12 entre 3 es 4x más 9 entre 3 nos va a quedar 3 y eso es igual a 0. Así es como lo vamos a denotar. Entonces, bueno, nada más déjenme, ya saben, cambiarle tanto el nombre como, perdón, no, el tamaño y el color. Entonces es mediano. Y vamos a ponerlo en un color azulado, pero un poquito fuerte para que nosotros podamos identificarlo. Entonces ya tenemos esta parte, tomamos la primera derivada y la igualamos a 0 y notamos que tenemos esta parte de x cuadrado más 4x más 3, lo cual salió de dividir todo entre menos 3. Menos 3 entre menos 3 nos queda 1, menos 12 entre menos 3, menos entre menos es más, 12 entre 3 es 4, menos entre menos nuevamente va a ser más y tenemos 9 entre 3 nos queda 3. Ahora bien, esta ecuación cuadrática vamos a factorizarla o podemos ocupar la fórmula general, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, notemos que x al cuadrado más 4x más 3, podemos buscar, de hecho justamente se trata de abrir dos paréntesis, poner en 1x y buscamos dos números que multiplicados me den el último término, que sería dos números que multiplicados me den 3, que sería 3 por 1. Pongo 3 y aquí 1. Y los signos para que me quede, ya sea la regla dice, sumados o restados me den el segundo término. Voy a ponerle aquí más y también aquí le voy a poner más y esto es igual a 0. De tal manera que yo tengo dos casos. El primero es cuando x es igual a menos 3. Recuerden, solamente cambio el signo. Y el otro es cuando x es igual a menos 1. Entonces, lo voy a colocar aquí. Y bueno, ya saben, en este caso procedo a cambiar tanto el tamaño como el color. Entonces, en este caso, voy a ponerlo de un color rosado. Aquí un poquito más fuerte y vamos a ponerlo en un tamaño mediano. Entonces aquí técnicamente lo que hicimos fue factorizar la expresión que tenemos arriba como x más 3 por x más 1 y al final en este caso pues despejamos a la x. A esto es a lo que conocemos como puntos críticos. Entonces justamente hemos obtenido los puntos críticos de la función. En este caso, los puntos críticos nos van a determinar
Bueno, aquí tenemos es cuando la primera derivada es igual a 0, pero los puntos críticos tenemos que hallarlos para ver si hay máximos o mínimos de la función. Para ello, para saber si es máximo o mínimo un punto, lo que primero tengo que hacer es obtener la segunda derivada de la función. ¿Pero de cuál función? De la función que está escrita en color verde. Entonces, bajo esta idea, déjenme aquí escribirlo, nos va a quedar f', voy a ponerlo como una fórmula, f' de x va a ser, sería, bajo ese 2 y va a ser menos 6x menos 12. Y esta sería la segunda derivada. Entonces, en este caso, déjenme nada más seleccionarlo, cambiar tanto el tamaño como el color. Entonces va a ser mediano y el color va a ser en color morado. Entonces, si nos damos cuenta, la segunda derivada me dio menos 6x menos 12. Aclaro, lo que está en color azul es como las simplificaciones que hacemos una vez que lo igualamos a 0. No significa, cito y aclaro, no significa que a partir de x cuadrado más 4x más 3 se derive. No, es a partir de lo que está en color verde. Por ello la anotación de los colores. Muy bien. Entonces, llegado a este punto, a ver, por ejemplo aquí, voy a sustituir el primer punto para x igual a menos 3. Y entonces nos va a quedar, al sustituir, para x igual a menos 3, sustituyo f', es decir, hay que sustituirlo en la segunda derivada y me va a quedar f de menos 3 es igual, sería menos 6 multiplicado por menos 3 menos 12. Cada vez que yo vea x voy a cambiarlo por la parte de menos 3. Entonces, en este caso, esto va a ser igual. Primero hago, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación. Menos por menos es más. 6 por 3 es 18, menos 12, lo cual es igual más 18 menos 12. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Nos va a quedar más 6. Entonces, ya tenemos la evaluación para el punto crítico x igual a menos 3. Y bueno, en ese sentido, lo voy a poner de un color café y voy a asignarle un tamaño mediano. Entonces, ya tenemos aquí para x igual a menos 3, bueno, aquí, perdón, déjenme aquí poner este y cerrar esta parte. Notemos aquí que nos va a quedar como f segunda evaluado en menos 3 nos va a quedar menos 6 por menos 3 menos 12, menos por menos es más, 18 menos 12, lo cual nos va a quedar como más 6. Ahora bien, como nos quedó positivo, es decir, mayor a 0, quiere decir que x igual a menos 3 se va a tratar, como es mayor a 0, se va a tratar de un mínimo. Entonces aquí nos va a quedar que esto es un mínimo. Mínimo y lo ponemos de esta manera. Entonces, aquí nosotros podemos concluir que para x igual a menos 3, según el criterio de la segunda derivada, nos queda que ese punto va a ser un mínimo. Tenemos que encontrar las coordenadas de ese mínimo, pero va a ser en la función original. Pero primero vamos a calcular el segundo punto. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué pasa cuando tenemos para x igual a menos 1? Entonces, para x igual a menos 1, tendremos nosotros f', es decir, se evalúa en la segunda derivada, en menos 1, es igual. Sería menos 6 multiplicado por menos 1 y a eso se le resta 12. Entonces, bajo esta idea nos va a quedar, primero la jerarquía de operaciones es menos por menos es más 6, menos 12. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Va a quedar menos y va a quedar 6. Entonces, en este caso, como nos queda de esta forma, nada más aquí un momento en lo que cambio tanto el tamaño como el color, va a ser mediano y vamos a colocarlo en color
A ver, aquí pensemos en este color, que es como cafecillo, pero un poquito más claro. Y recordemos acá que entonces para x igual a menos 1, evaluado en la segunda derivada nos queda negativo. Por lo tanto, en este caso, nos va a quedar que esto es un máximo. Ya lo tenemos aquí, se trata de un máximo. Ok, aquí está, sería máximo. Muy bien, entonces ya tenemos que x igual a menos 3 es un mínimo y x igual a menos 1 es un máximo. Pero la pregunta es, ¿quién es la coordenada de ese máximo y quién es la coordenada de ese mínimo? Bueno, pues entonces, bajo esa idea, lo que nosotros tenemos que realizar va a ser justamente la evaluación en esos puntos. Entonces, déjenme anotar la función. Aquí yo estoy trabajando con el cuaderno. Entonces va a ser menos x al cubo, menos 6x cuadrado, menos 9x más 3. Entonces, bueno, llegado a este punto, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a poner aquí, para x igual a menos 3, que ya sabemos que es un mínimo, para x igual a menos 3 se sustituye en la función original. Entonces nos va a quedar f evaluado en menos 3. Aclaro, el que se sustituyera en la segunda derivada era para saber si ese punto era máximo o mínimo, pero ahora nosotros tenemos que determinar cuáles son las coordenadas de ese máximo y de ese mínimo. Entonces, en este caso, cuando evaluamos en menos 3 nos va a quedar menos, sería menos 3 elevado al cubo, menos 6 por menos 3 elevado al cuadrado, menos 9 multiplicado por menos 3, y al final me queda más 3, porque recuerden que lo que hago es, en la función original, cada vez que vea x voy a sustituir el valor de menos 3. Y entonces nos va a quedar que es igual menos, y recuerden que menos 3 al cubo va a ser, cuando es potencia impar va a quedar menos, 3 por 3 son 9, 9 por 3 sería 27. Entonces ya lo tenemos aquí. Después me quedaría menos 6 por menos 3 al cuadrado, que me quedaría menos por menos es más. 3 por 3 me quedaría 9 y nos quedaría de esa forma. Siguiente sería menos por menos sería más, 9 por 3 sería 27 y aquí tenemos más 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar, tendríamos menos por menos nos va a quedar igual a más 27, menos por más es menos 54, más 27, más 3. Y si nosotros notamos, si sumamos los que son 27, sería 27 más 27, nos quedaría 54 menos 54 más 3. Si anulamos los 54 porque se hace 0, solamente me va a quedar 3. Por lo tanto, yo puedo concluir que el mínimo, que lo voy a denotar como min, ¿sale? Nace con acento, recuerden. Mínimo va a ser en menos 3, 3. Y esa sería justamente la coordenada del mínimo. Tendríamos en menos 3, 3. Entonces, en este caso, déjenme nada más cambiar de color. A ver, voy a ponerlo en este color azulado. Y bueno, en este caso lo voy a poner de un tamaño mediano. Entonces aquí, si nos damos cuenta, lo único que estamos haciendo es justamente ver la parte de cuál es la coordenada de ese mínimo mediante la sustitución o la evaluación en la función. Ahora, vamos a localizar las coordenadas del máximo. Ya sabemos que el máximo está en menos 1. Entonces se hace un procedimiento similar. Es decir, ¿qué pasa ahora cuando nosotros tenemos que evaluarlo en x igual a menos 1? Bueno, en este caso, recordemos y hago hincapié
que se evalúa en la función original porque en el otro nos ayudó para obtener si era máximo o si era mínimo. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 elevado al cubo. Entonces, aquí va a ser elevado a la 3. Posteriormente va a ser menos 6 por, sería menos 1 elevado al cuadrado. Posteriormente sería menos 9 multiplicado por menos 1. Es decir, cada vez que yo vea x voy a colocar ese valor. Más 3 porque así me lo dice la función. Por lo tanto, me va a quedar igual. Recordemos que menos 1 al cubo va a quedar como menos 1 porque 1 por 1 va a ser 1. Y bueno, recuerden que cuando son potencias impares, si el número es negativo, queda negativo. Si el número es positivo, entonces, perdón, si el número es negativo en potencia par, entonces me va a quedar positivo. Entonces, aquí después me va a quedar menos 6 multiplicado por menos 1, menos 9 multiplicado por menos 1. Perdón, aquí estoy diciendo otra cosa. A ver, nuevamente, menos 1 elevado al cuadrado va a quedar positivo y 1 por 1 va a ser 1. Más 3. Ahora bien, si quitamos los signos nos va a quedar menos por menos es más 1, menos por más, porque adelante de este 1, aunque no se escriba hay un más, menos por más va a ser menos 6. Siguiente sería menos por menos va a ser más 9. Y tendría yo después más 3. Entonces, esto es igual. Primero sumo todos los positivos. Me quedaría 1 más 9 es 10. 10 más 3 me queda 13 menos 6. Entonces, aquí al hacer la diferencia me va a quedar 5. Por lo tanto, la coordenada del máximo que lo hemos definido como MAX máximo sería en menos 1,5. Y ya tenemos la coordenada de ese máximo. Entonces, bueno, esto es con lo que respecta al máximo. Ahora, otro elemento interesante para que nosotros procedamos ahora sí a graficar será la parte del punto de inflexión. Recordemos que por definición el punto de inflexión no es otra cosa más que cuando la... Ay, perdón el color, está muy claro. A ver, no, yo creo que morado aquí va a quedar. Recuerden que el punto de inflexión no es otra cosa más que cuando la función pasa de ser de máximo a mínimo o al revés, de mínimo a máximo, ¿vale? Entonces, bajo esta idea, el punto de inflexión, ¿ok? A ver, aquí tenemos esta parte. El punto de inflexión va a salir cuando nosotros a la segunda derivada la igualamos a 0, es decir, esta parte que tenemos acá. Entonces, voy a pasarlo aquí abajo, sigo escribiendo aquí, entonces nos va a quedar, sería, para el punto de inflexión, tenemos nosotros que la segunda derivada, f, lo voy a poner como fórmula, nos va a quedar f bi'prima, a ver, f bi'prima de x es igual a 0. Eso quiere decir que menos 6x menos 12 es igual a 0. ¿De dónde? A la x le estorba el menos 6 y el menos 12. Primero se va el 12 que está restando, pasa sumando. Entonces me queda menos 6x es igual a 12 positivo. Finalmente, a la x le estorba el menos 6. El menos 6 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, esto es igual, x es style. Ojo, aquí no se preocupen por esta parte, solo lo estoy programando. Entonces va a ser 12 dividido entre menos 6. Y entonces, en este caso, x es igual a menos porque más entre menos es menos. 12 entre 6 me queda 2. Quiere decir que aquí hay un punto de inflexión en x igual a 2, pero no hemos terminado porque el punto de inflexión debe de tener cierta coordenada. Dicha coordenada la tenemos que graficar en el plano cartesiano, entonces necesitamos su coordenada. ¿Y cómo vamos a saberla? Pues sustituyendo en la función original.
Entonces, ese sí lo voy a dejar. Y bueno, acá vamos a tener que para x igual a menos 2, vamos a sustituirlo en la fórmula original y me va a quedar f evaluado en menos 2 va a ser igual a menos, me va a quedar menos 2 elevado al cubo menos 6 por menos 2 elevado al cuadrado menos 9 multiplicado por menos 2 y eso sería más 3. Ahora bien, en este caso esto es igual. Sería menos y recordemos que menos 2 al cubo es menos 2 multiplicado por menos 2 por menos 2. Más aún, como se trata de una potencia impar, entonces va a quedar con signo negativo. Va a ser menos 2 por 2 es 4, por 2 me quedaría 8. Después me va a quedar menos 6 multiplicado por menos 2 al cuadrado. Recuerden que es menos 2 por menos 2, menos por menos es más. 2 por 2 me queda 4. Después me va a quedar menos 9 multiplicado por menos 2 más 3. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es quitar los signos. Y me va a quedar menos por menos, me va a quedar más 8. Menos por más me va a quedar menos 24. Menos por menos es más 18 más 3. Voy a sumar todos los positivos, entonces me va a quedar 18 más 3, nos va a quedar 21 más 8 es igual a 29 y a 29 le vamos a tener que quitar 24, lo cual nos va a quedar como 5. Eso quiere decir que el punto de inflexión, el cual le vamos a llamar PI, tiene como coordenadas menos 2,5 y ahí estaría el punto de inflexión. Entonces, bajo esta idea, ya lo tendremos de esta forma. Nada más déjenme cambiar el color aquí. Vamos a ponerle un color verdoso, para un poquito más fuerte. Ahí. Punto de inflexión está en menos 2,5. Bueno, ya nada más lo único que restaría sería justamente la gráfica de dicha función. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, a ver, aquí voy a revisar si no me equivoqué en nada. Más 18, más 3. 21 más 8 es 29, menos 24 es 5. Ok, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar los máximos y mínimos. Entonces, el máximo, bueno, el mínimo primero tiene como coordenadas menos 3,3. Entonces, vamos a localizar ese punto. Menos 3,3 positivo. Y vamos justamente a cambiar este nombre y le vamos a poner aquí min, de mínimo. Okay, ahí está. Ok, a ver, déjenme ver para corroborar si es menos 3,3. Ahí está el mínimo. Ahora vamos a graficar el máximo. El máximo tiene como coordenadas, aquí lo vimos, menos 1,5, menos 1, menos 1,5. Vamos a localizarlo. Menos 1,5, aquí está. Y bueno, recuerden, nosotros cambiamos aquí el nombre, ponemos máximo. Máximo. Ahí ya lo tenemos. Y aparte creo que aquí hay que cambiarle el color porque el máximo estaba, perdonen. El máximo está escrito en color morado. Entonces, en efecto, aquí voy a cambiarle. El color va a ser a morado. Y finalmente vamos a tener el punto de inflexión, el que teníamos que era PI. Entonces, PI era menos 2,5 y está marcado en color verde. Entonces nos va a quedar menos 2,5
Menos 2. Menos 2,5. Aquí lo tenemos. Y nos va a quedar aquí. Vamos a configurarlo. Tenemos que este se llama P sub I. Y vamos a ponerle el color verdoso que habíamos comentado al inicio. Y finalmente tenemos que trazar nuestra gráfica, recordando que el mínimo es como si fuera una U y el máximo es una U invertida. Entonces, en este caso, yo lo voy a graficar mediante, o sea, haciéndolo de manera manual, es decir, ok, f de x, déjenme ver si se está escribiendo aquí. Ah, sí, sí se está escribiendo. Es igual, sería menos x al cubo, menos x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 9x, más 3. Y por aquí nos está marcando entonces que hay un error en el máximo. Vamos a verificar cuál fue el error en el máximo. A ver, si sustituimos sería menos 1 al cubo, sería menos por menos es más. Menos por más es menos. A ver, se quedaría aquí como más 9 más 3. Queda más 1, menos 6, más 9, más 3. Entonces nos va a quedar 9 más 3 son 12, menos 6 es 6. Ah, aquí ya vi el error. Déjenme nada más editarlo. ¿Sale? Aquí la situación es que tenemos nosotros que a 13 menos 6 es 7, no 5. Entonces aquí, perdón, aquí es el error. Y tenemos aquí 7. Ya está corregido. Entonces ya nada más es cuestión de cambiar el punto. Entonces aquí ya nada más muevo el punto máximo a esta coordenada menos 1,7 y ya tenemos aquí la gráfica de la función mediante el criterio de la segunda derivada. Y este sería el problema concluido.